los que están aquí, muchas gracias. Yo soy Idalia Candelas y tengo el honor y el gusto de estar aquí para presentar el trabajo de José Luis Pescador, en especial de Sensacional del Marambo Comics. Pero bueno, quiero hablarles acerca del trabajo de José Luis, que es uno de los historietistas más prolíferos del medio. Tiene un gran trabajo y una gran cantidad de publicaciones, pero él tiene una formación como artista visual. Entonces, aunque siempre ha dibujado, tiene una gran trayectoria que en la pintura, en el muralismo, incluso se considera un arqueólogo aficionado. Pero encontró finalmente la manera de dedicarse a lo que tenía dentro y externarlo en la manera de narrativa gráfica, es decir, por medio del cómic. Entonces, José Luis, aunque vamos a hablar hoy de este proyecto que es una revista que se llama Sensacional de Marambo Comics, pues creo que debe sentirse muy orgulloso porque tan solo en este año tuvo la publicación de un proyecto muy importante con Editorial Grijalbo, que es parte de Random House, es un sello editorial de Random House, que se llama La Caída de Tenochtitlán. Y un proyecto muy bonito que entiendo que solo ilustraste, que es Siglo XX, el último tramo. Sí. Que es de Editorial Turner, que es una editorial que entiendo que es México española. Sí, también, así es. Y bueno, son dos ediciones, en el caso de La Caída de Tenochtitlan y de Siglo XX, que son ediciones profesionales. O sea, José Luis es uno de los autores que le publican editoriales grandes, y lo más importante es que le están publicando historias acerca de México, y eso me parece que es un gran logro para ti. Entonces, quisieras platicarnos, así, solo tenemos 25 minutos, tenemos que correr, quisieras platicarles un poquito acerca de quién es José Luis Pescador. 25 minutos. Bueno, mi nombre es José Luis Pescador. No, muchas gracias. Yo también tengo el honor de que me presente Idalia Candelas. Yo admiro mucho su trabajo y pues por eso me interesaba mucho que ella lo presentara, ¿no? Gracias, Idalia. Sí, ciertamente, como dices, aquí en el cómic se pueden fusionar todos esos intereses sobre el periodismo o sobre la fantasía, la ficción, la arqueología, y así el Marambo pues es uno de esos proyectos que han estado saliendo. Es un proyecto que además está apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa 2018 de Proyecto y Coinversiones Culturales, que en este país a veces es necesario conseguir recursos de muchas maneras. Ciertamente a veces algunos me han publicado editoriales grandes, pero también hay que trabajar de una manera más personal, más independiente. Claro, bueno, para adentrarnos un poquito en lo que les vamos a presentar, que es esta revista que se llama Sensacional de el Marambo Comics, quiero platicarles que Marambo es un personaje, este personaje azul que vemos por aquí, entre esta cosa urbana que le encanta también mostrarnos en sus dibujos. Es este personaje que tiene 4 ojos además, y que está como muy extraño, o sea, es azul, y que convive con el resto de los humanos como cualquier cosa. O sea, al parecer para todos es normal. Quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todos. La mayoría de los autores terminamos retratándonos un poco en nuestros personajes. ¿Qué tanto hay de José Luis Pescador en el Marambo? Creo que hay mucho ahí, algo, pero también hay de muchos amigos. El Marambo es un vago que se la pasa buscando la manera de sobrevivir sin dinero, sin apenas quedándose en casas de amigos en Guanajuato.
son escenarios reconocibles. Entonces creo que además de tener algo de mí, creo que tiene algo de todos mis amigos y amigas. Como que siento que con el marambo podemos reconocernos todos, cuando tenemos sobre todo dificultades. Claro, bueno, hay algo para enfocarnos justo en este número que entiendo que van a ser varios tomos del Sensacional de Marambo. Ahí nos acaba de decir José Luis que es como si fuera alguien como muy hipiosón y pareciera que es como muy despreocupado, pero tiene un punto importante este personaje y que parece que fuera un superhéroe o un luchador social, porque lo que vi es que tus historias tienen mucho contenido acerca de lo que está sucediendo socialmente, políticamente, económicamente en el país. Pues sí, es verdad, ahí hay una búsqueda. Por ejemplo, en el número 1, el marambo se pone una máscara del santo y con su amigo Chico Zapote, que es un chilango, habla como chilango el personaje, y se encuentran a otra que se llama Sara Magos, a una bióloga, tecnobióloga. Entonces entre ellos tres se van a enfrentar a Monsanto y es Marambo y Chico Zapote contra la amenaza transgénica. Así es, bueno, aquí acabas de mencionar algo importante, porque aunque has creado a un superhéroe masculino, las mujeres que incluyen sus historias no es la mujer que sucede algo terrible y ella dice, oh, ¿qué haré? ¿No? Y llega el hombre a salvarle la vida. No, Sara Magos es un personaje muy importante. A lo mejor no está protagónicamente porque además cuando lo empecé a hacer no era un personaje principal, simplemente era como una secretaria que estaba ahí en el momento. Pero empezó a cobrar relevancia el personaje y después le dio la vuelta completamente, porque ella es en realidad el cerebro de la operación. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esta historia de la que está hablando José Luis, dentro de la revista vienen varias historias, pero me parece que sí está bien que nos centremos en esta porque a pesar de que el lenguaje del cómic tiene sus toques de humor, un poco de cinismo del personaje, tiene un lenguaje muy coloquial, cotidiano, me parece que tiene una gran carga de este contenido social para que quien lo lea pues al final haga una reflexión acerca de qué es lo que está haciendo con lo que está consumiendo. Entonces, exactamente qué pasa con Marambo y los personajes que lo acompañan con este terrible enemigo que es la transnacional, o sea, es una transnacional, pero es la transnacional, sí, es la transnacional. que es Monsanto. ¿Quisieras contarnos un poquito? Sí, mira, Julio Cortázar tiene un cuento que él hizo inspirado en Fantomas, que se llama Fantomas contra los vampiros transnacionales. Entonces el título ya es muy divertido y él en su momento pues habla sobre Coca-Cola y todo esto, pero resulta que Coca-Cola parece un Boy Scout a comparación de Monsanto, que realmente está no solo produciendo, está alterando el equilibrio de todo el planeta. Entonces, desde todas las artes se puede hablar sobre ese problema, pero desde el cómic pues también, y además si se puede hacer de manera chocarrera para que sea pues como crear conciencia y además divertirse, pues ¿por qué no? Ese es el objetivo de esto, de que el marambo se enfrente a esta transnacional como Monsanto. Bueno, aquí me parece que es muy importante esto que nos acabas de contar, pero aquí voy a hacer una observación acerca del trabajo que yo he visto de José Luis y me parece que es un punto muy importante para que editoriales importantes como Random House estén publicando su trabajo, y es todo el proceso de investigación que tiene que hacer, aun cuando su personaje y todo el universo en el que se desarrolla es una cuestión de ficción. Él hace toda una investigación, una documentación para, pues obviamente para respaldar esta historia que está contando y lograr el objetivo que es que hagamos como una reflexión acerca de lo que está sucediendo.
Vi por ahí alguna entrevista de muchas que si ustedes buscan José Luis Pescador en YouTube se van a encontrar una cantidad de entrevistas acerca de su trabajo, pero me llamó sobre todo la atención una donde estaban hablando acerca del cómic de periodismo. Sí. Hay pocos autores que se dediquen al cómic, al menos que por aquí, o sea, sí hay, pero hay pocos que tienen que hacer toda esta documentación y que por supuesto al final tenga, o sea, que esté tan bien respaldado, que la gente respete su trabajo y lo sigan buscando por eso. Nos gustaría entonces que nos contaras exactamente qué significa hacer cómics de periodismo. Y bueno, es otro tipo de narrativa y otro tipo de compromiso. Empecé haciendo uno que se llama Tetelcingo Fosas del Olvido, que son unas fosas que abrieron en Morelos y que además están hechas por la Fiscalía del Estado. Y a partir de ahí empecé a hacer otro tipo de trabajos relacionados a los derechos humanos con organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, el Centro Pro Juárez, etcétera. Y también parece y además hay también ese interés de hacer este tipo de cómic en otros países, hay más interés sobre eso, ¿no? Solemos pensar que el cómic es solamente un entretenimiento, incluso así como demasiado ligero, pero también puede ser una fuente de información objetiva sobre eso, ¿no? Hay un cómic que hice sobre el multifeminicidio de la Narvarte, por ejemplo, y ahí explica exactamente quién fue, por qué pasó, bueno, no da los datos, obviamente, ¿no? Pero digo, recopila toda la información sobre eso y siempre he creído que el cómic es como una especie de caballo de Troya, en el que parece que todo está muy colorido y que todo es medio banal, y a lo mejor eso nos ayuda a meter cualquier tipo de temas para hablar de algo que realmente nos puede importar, ¿no? El marambo también es el baño de oro para que parezca que todo es medio banal y luego de repente estamos hablando de la alteración genética y de cómo todo esto pasa y nos afecta. Pero también, ¿por qué no? Eso sale sin querer, en realidad son solo como pretextos, son solo como temas que van saliendo, que están ahí en mi interés, pero no necesariamente lo estoy buscando, como que al buscar temas me encuentro con esos y de repente termina siendo bastante crítico el trabajo, cuando empezó tratando de ser solamente divertido. El personaje pues solamente se basa en las aventuras de amigos en Guanajuato, de bar en bar, etcétera, y termina siendo teniendo todos estos mensajes. De hecho hay pocos autores aquí en México, o sea, por mencionar alguno, Luis Alberto Villegas, que hace estas historias, igual un personaje de ficción que se va desarrollando toda la historia en torno a leyendas de México o la misma historia de México. Yo recuerdo que cuando él sacó su publicación, una de sus publicaciones, por ahí le dijeron, no voy a decir nombres, por ahí le dijeron que eso no se iba a vender en México porque a la gente no le interesaba, o sea, que lo que quería al consumir una novela gráfica o un cómic era divertirse y no quería como deprimirse, ¿no? O sea, tú lo ves como muy emocionado y al final terminas deprimido por todo lo que te están contando. En realidad la pregunta va sobre esto. ¿Cómo hacen autores como Villegas o como tú para que al final les terminen publicando o le den salida a este proyecto y por supuesto que el público lo consuma? Pues es que tal vez hay que platicar con las personas con las que compartamos intereses. Entonces el marambo yo lo propuse para varios editoriales para que estuviera, para ver quién lo publicaba.
y al final la única alternativa que quedó fue el Fonca, precisamente, porque ya es una cosa más personal y no hay un compromiso con el tema. Además de que tengo que decir que no hay ninguna censura de ningún tipo, yo dibujo y escribo lo que quiera ahí en el Marambo, eso está muy bien. Bueno, me gustaría decir que van a ser 5 números. Sí. Que van a ser 5 números del Marambo. En este punto tengo solamente el número 1 hasta el momento publicado. Y antes de marzo del 2020 vamos a tener los otros. Aquí traigo una muestra de las portadas. Van a ser dobles portadas. Y trata de hacer un esfuerzo como de fundar una editorial en la que por una parte la mitad de cada número está dedicada al Marambo, al personaje, y la otra mitad a otros autores invitados. Bueno, quiero contarles que José Luis no solo es un autor de que se le publican editoriales grandes, sino que este proyecto que lo está haciendo por medio del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, hay algunos autores que consiguen esas becas y bueno, pues hacen el proyecto pero se queda ahí. Entonces José Luis es uno de los autores que están presentes en ferias de libro, en las convenciones de cómics. Lo he visto, he sido testigo de ver su carro repleto de cómics. Es más, les he de presumir que yo me fui sentada en la parte de atrás en una torre de cómics. Y esa es una cosa importante con los autores, porque no solo estás dejando tus historias que se publiquen en las editoriales grandes, sino que esta autopublicación tiene un gran trabajo para hacer la distribución. ¿Cómo estás logrando eso y dónde la gente puede encontrar todo esto? Pues ese es un gran reto y una gran pregunta. La distribución es uno a uno, es decir, ir a los lugares, a distintas ciudades y poco a poco se va abarcando. Aunque también hay que hacer links, asociación, por ejemplo, con el Chamuco, con la revista El Chamuco, esta de caricatura política. Hicimos un convenio para poderla distribuir y está en más de 120 puntos en la Ciudad de México. Y de mano en mano, de ir a cada lugar, pues poco a poco estamos invadiendo todo el espectro. Ya estamos en Cuernavaca, en Guadalajara, en Puebla. No, en Guadalajara todavía no, así que si alguien sabe dónde distribuirlo, aquí lo distribuimos con gusto. Pero sí en León, en Guanajuato. En Guanajuato sucede algo muy curioso. Bueno, como se desarrollan ahí sus aventuras, la gente, y lo conocen desde hace tiempo, pues la gente se lo ha apropiado muy bien. A mí me gustaría que fuera como Mafalda para Buenos Aires o Pinocho para Florencia, o sea, un personaje Tintín para Bélgica, ¿no? Que sea como un personaje característico de esas cosas. Y lo han adoptado también, que incluso si ustedes van al stand del Fondo Guanajuato, que está aquí en el área nacional, pueden ver que el Marambo es el invitado de honor de ese lugar, y que está impreso en todas las paredes el Marambo con algunas de estas viñetas y otras. Y no solo eso, también lo han adoptado en la ciudad de Cuernavaca, y allá organizamos, yo y otros 6 socios y socias, el Festival de Cómic Marambo, que ya va en su segunda edición, la hicimos en junio, y está formada sobre todo por el capital humano de los demás autores y autoras que invitamos y que de buena gana van ahí a acompañarnos y a presentar sus obras también, ¿no? Entonces funciona como un crisol de autores y autoras para que nos conozcamos entre todos, ¿no? Bueno, yo quisiera felicitarte por este libro que se publicó este año, que se llama Siglo XX, el último tramo, que es de Editorial Turner, y que además es una editorial que es México-española, y que España haya apostado por sacar esta publicación que es acerca de la historia de México, y que seas tú el que lo esté dibujando. Felicidades. Y por supuesto que te esté publicando Random House con este libro que es La caída de Tenochtitlán, que has tenido meses de promoción intensa. Te vemos por todos lados, en televisión, radio, todas estas. Bueno, busquen José Luis Pescador en Google y van a ver todo su trabajo. ¿Cómo hace la gente para encontrar estos libros? Estos libros, afortunadamente, lo bueno de trabajar con editoriales grandes es que están en todos lados.
Entonces en Gandhi, en Gonville, en Sambors, en todos lados están ahí. Por cierto, excepto aquí en la feria que no vinieron, no sé por qué, no trajeron esos libros, pero fuera en cualquier librería los pueden encontrar. Bueno, antes de ver si alguien tiene alguna pregunta u opinión, este sensacional de Marambo Comics, si ahorita a alguien le interesara tenerlo, ¿cómo lo puede conseguir aquí? ¿Tienes tú ejemplares? Sí, aquí tenemos los últimos ejemplares, creo que nos quedan como 10 tal vez, no traje muchos. Sensacional del Marambo Comics, pues aquí está, justamente en este stand de Leemos Comics, cuesta 150 pesos, si lo quieren llevar, pues aquí está. Como digo, van a ser solamente 5 volúmenes y ya, para que se puedan tener la colección completa. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le gustaría? Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Cordero, soy crítico literario. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que el libro de cómic está desplazando irreversiblemente al libro de literatura? No, porque es como cuando en la discusión en el siglo XIX de si la fotografía iba a desplazar a la pintura, pues el tiempo demostró que no, que son dos lenguajes distintos. Aquí también creo que pueden coexistir sin ningún problema, igual que el libro electrónico, y que hay larga vida para todo. Déjame entonces pasar de las preguntas a los halagos. Por lo que he podido observar, los dibujantes de cómic ahora son mejores narradores que los narradores literarios. ¿Estás de acuerdo con eso? Puede que sea algunos sí, pero justamente creo que el punto flaco, ¿verdad? Lo hemos comentado, es la narrativa. O sea, algunos son maravillosos dibujantes, vemos entre todos, pero por ahí ha estado faltando buenos guionistas. Entonces, a veces, lo bueno de esto es que a veces se hacen tándems en los que se pueden juntar esos dos. Pero, pues no sé, creo que es un medio en proceso, no podríamos hablar de algo ya cerrado y terminado y ya ganó, ¿no? Sino que más bien es un proceso de búsqueda.